Él pensó que ella era solo la hija de una desconocida, hasta que vio la pulsera de oro en su muñeca, la misma que le había regalado a la mujer a la que dejó. Hace 5 años, a la cálida luz de la tarde, atravesaba los rascacielos de cristal de Manhattan cuando Henry Carter salió de su oficina, el teléfono pegado a la oreja y una elegante carpeta de cuero bajo el brazo. Tenía el porte de un CEO exitoso, traje azul celeste, amellidao, cabello oscuro impecablemente peinado y ojos azules penetrantes y concentrados. Siempre se movía con propósito, en constante prisa, siempre planeando su próximo trato o estrategia. Pero él, ese día no estaba preparado para lo que estaba a punto de desordenar el mundo, cuidadosamente construido. Al llegar a la acera, una repentina ráfaga de viento se abalanzó sobre él. La carpeta voló, abriéndose, y una avalancha de papeles, contratos, gráficos, documentos confidenciales, se esparció como palomas blancas por la acera. Henry soltó un suspiro de frustración y se agachó, tratando de atrapar tantas hojas como pudo antes de que el viento se las llevara por completo. Vacilante, con la voz temblorosa, ¿puedo ayudar?, oyó decir a su lado Ann sorprendido. Giró la cabeza y vio a una niña arrodillada junto a él. No tendría más de 5 años, Ann, cabello castaño en 2 coletas rebotantes y unos ojos azules, casi idénticos a los suyos, llenos de determinación. Recogía los papeles con cuidado, apilándolos ordenadamente. Llevaba una camiseta blanca y un vestido de mezclilla, rodillas apoyadas en el pavimento. Trabajando con sorprendente concentración, Ann Henry parpadeó desconcertado. No todos los días un extraño, y menos una niña, te ayuda con algo tan corriente. Con cortesía y calidez, musitó un gracias a la niña. Le sonrió, extendiéndole el montón de papeles. Y fue entonces cuando lo vio a Nyun. Una delicada pulsera de oro caía en su frágil muñeca. La cadena brillaba con la luz del sol. Al principio, solo un destello común, hasta que percibió el colgante, lo reconoció al instante. Era una reliquia familiar, única, con un grabado tan característico que no necesitaba leerlo. Él se la había dado a alguien, hacía muchos años, a Kate. Su mundo tembló. Su mirada saltó de la pulsera a los ojos de la niña. Las palabras se le atragantaron, y cuando habló, su voz fue baja, casi vacilante. ¿Dónde conseguiste esa pulsera? La niña lo miró inocente, levantando la palma de su mano como si fuese un accesorio cualquiera. Mi mamá me la dio, respondió. Antes fue de mi papá. El aire le faltó. El bullicio de la ciudad se convirtió en un zumbido lejano. ¡Zas! Dedos temblaron mientras miraba la pulsera, mientras ella sostenía sus papeles como si fuera lo más normal del mundo. Entonces, ella volvió a sonreír. Me llamo Eman. Ese nombre lo atravesó, más que cualquier traición en una junta o pérdida empresarial. Había algo aterrador y hermoso en su calma en Seo Ligria, completamente ajena a la tormenta ajena. Había desatado dentro de él. Ann Henry se quedó inmóvil en la acera, aún sujetando las últimas hojas que Emma le había entregado, aunque ya no le importaban. El ruido volvió a colarse en bocinas, pasos, conversaciones cruzadas, pero su atención estaba fija en ese nombre, y en esa pulsera. Anseon voz, entrecortad a Emma Harper, preguntó cuidadosamente la niña. Asintió con una sonrisa, señalando al otro lado de la calle. Mi mamá está allí, en la cafetería. Me va a comprar una galleta. Ann Henry apenas podía respirar. No sabía qué encontraría dentro de ese local. No veía a Kate desde hacía 5 años. La última vez. Ambos lloraban. Ella rogaba que se quedara. Él se marcaba. Ella le contó que estaba embarazada, y él no quiso creerlo. Cuando le mostró la prueba, él se cangeló. Esa noche, el terror que sintió nada tuvo que ver con el bebé ni con ella, sino con el miedo a destruirlas, como su padre casi destruyó a su propia familia. Emma Harper preguntó cuidadosamente, necesitando confirmarlo. La niña asintió con una sonrisa radiante y señaló al otro lado de la calle. Mi mamá está allí, en la cafetería. Me va a comprar una galleta, dijo emocionada, como si ese fuera el momento más feliz del día. Ann Henry sintió que algo dentro de él se rompía y se rearmaba a la vez. Sus piernas parecían de plomo. Miró hacia el café. Detrás de los cristales, podía ver siluetas moviéndose. Su corazón latía con fuerza, la garganta seca. No sabía qué iba a decir. ¿Cómo iba a explicar su desaparición? Si ella siquiera querría mirarlo después de tanto tiempo. Emma cruzó la calle corriendo, ligera, segura, sin mirar atrás. Abrió la puerta del café con entusiasmo y corrió hacia una mujer en la barra. Ann Henry la siguió. Tardó un segundo más en dar el paso, pero lo dio Ann, y entonces la vio. Ann estaba de perfil, junto a la barista, rebuscando algo en su bolso. Su cabello era más largo, con ondas suaves. Llevaba una blusa clara y jeans. Nada extravagante, pero su belleza callada seguía siendo igual de cautivadora. Cuando alzó la vista al escuchar la puerta, sus ojos encontraron los de él en el mundo. Se detuvo Ann durante un largo instante,
No se movieron. Era como si el tiempo se hubiese detenido entre el pasado y el presente. Sus labios se entreabrieron. Su expresión se transformó en confusión, reconocimiento, incredulidad. Henry, susurró. Apenas, como si no creyera que fuera real. Él asintió. Intentó hablar, pero las palabras no salieron en la mirada de Kate. Bajó instintivamente hacia Emma, quien ya le contaba, entusiasmada, cómo había ayudado a un señor afuera, y cómo él conocía su nombre. ¿Y su pulsera Anne? Y entonces, Kate entendió a Anne. La realidad cayó sobre ella con el peso de 5 años de ausencia. ¿Es mía?, preguntó Henry, avanzando un paso. Su voz era ronca, temblorosa por la emoción contenida en Kate. Permaneció en silencio unos segundos. Su mano se posó sobre el hombro de Emma como un ancla. Luego, lo miró profundamente, sin parpadear. Su nombre es Emma, es tu hija, Henry. Sintió que las piernas le fallaban. Era todo lo que alguna vez temió, y todo lo que en secreto había deseado escuchar. Kate se sentó en una mesa cercana a la ventana. Aún no había tocado su café. Number 2 apartaba la vista de Henry en el peso de su presencia llenaba el aire. Era como si los últimos 5 años se comprimieran en ese instante, han sentado frente a ella. Henry ya no era el hombre seguro y exitoso que había salido esa tarde de su oficina. Estaba deshecho, vulnerable, humano. A Emma se sentó a su lado, tarareando bajito, mientras jugaba con un sobre de azúcar, ajena a la marea de emociones que cruzaba entre los adultos. Kate mantenía su mano sobre la espalda de su hija, como si la necesitara para mantenerse en pie. Kate, empezó él, con torpeza, no sé ni por dónde empezar. Ella soltó una risa suave, más incrédula que divertida. Empieza por el principio, dijo, con voz serena, pero firme. O por explicarme por qué te fuiste justo cuando más te necesitaban. Henry se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos, como si se aferrara a algo invisible. Tenía miedo. Sé que suena cobarde. Sé que no lo justifica. Pero cuando me dijiste que estabas embarazada, algo se rompió dentro. Temían solo podía oír la voz de mi padre. Pensaba en todo lo que había hecho mal, en todo lo que destruyó, y me convencí de que si me cuidaba, acabaría lastimándote. Pensé que irme era protegerlas. Anne Kate negó lentamente con la cabeza. La incredulidad brillaba en sus ojos. Desapareciste. Henry, sin llamadas, sin mensajes. Cambia tu número. Anne, al principio pensé que algo te había pasado. Después entendí que simplemente elegiste desaparecer. En Henry bajó la mirada. Incapaz de sostener la suya, te busqué, susurró. Tiempo después, cuando me di cuenta del error, fui a tu departamento, pero ya no estabas. Lo habías vaciado todo. Intenté contactarte, pero no dejaste rastro. En Kate apretó su taza con fuerza. Me mudé. No podía criar a una niña rodeada de recuerdos de alguien que la había abandonado. No quería que creciera sintiendo que era un error. No lo es, dijo Henry con firmeza. Alzando la vista, no lo es en absoluto. No supe cómo manejarlo. Entonces, pero ahora sí lo sé. Quiero estar en su vida si me dejas. Quiero ser su padre. En Kate lo miró, no dijo nada. Parte de ella quería gritar. Quería preguntarle por qué ahora, por qué después de todo, después de noches sin dormir, después de verla, aprender a caminar, a hablar, a crecer, sin una figura paterna. Pero otra parte vio algo nuevo en los ojos de Henry. Anne no era el hombre arrogante que la había dejado. Anne era alguien roto por la culpa, alguien dispuesto a quedarse, alguien que, por primera vez, no estaba huyendo. Emma levantó la mirada en ese momento, como si percibiera la densidad en el aire. ¿Estás enojada, mami?, preguntó con voz bajita. Anne Kate sonrió suavemente y acarició su cabello. No, mi amor, solo estoy sorprendida. Henry la miró, y luego, por primera vez, miró verdaderamente a su hija. No solo los rasgos que ella había heredado de él, los ojos, la forma de la sonrisa, sino la luz en su expresión, la energía cálida que irradiaba, todo lo que se había perdido. Hola, Emma, dijo con ternura. Yo soy Henry, soy tu papá. Anne. Emma ladeó la cabeza, curiosa. ¿Sin miedo? ¿Te pareces a mí?, respondió. Henry soltó un suspiro que fue casi una risa cosida en soloso. Kate los observó, sintió una presión en el pecho, en una mezcla extraña de alivio y temor. No estaba lista para perdonar, no aún, pero por primera vez en mucho tiempo. No se sentía sola. Las horas que siguieron transcurrieron lentamente. Antes de O'Hare's, Henry le pidió su número. No insistió en nada más. No exigió explicaciones. No pidió perdón. Solo preguntó, ¿puedo volver a ver a Emma? Kate no respondió de inmediato. Solo asintió. Una vez. No fue una aceptación. Fue agotamiento. Verlo había removido más de lo que estaba preparada para enfrentar en los días siguientes. Kate mantuvo el silencio. Necesitaba espacio, un tiempo, respirar. Había construido una vida donde Henry no existía. Había criado a Emma sola en 2 trabajos. Noches sin dormir, fiebres, cuentos antes de dormir, lágrimas, risas,
todo sin él en Hume. Sin embargo, Emma no dejó de preguntar por él. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Puedo mostrarle mis dibujos? Kate no pudo negarle a su hija algo que, claramente, la hacía tan feliz. Aunque a ella le diera miedo ilusionarse, invitó a Henry al parque, un sábado por la mañana. Él llegó temprano, con una bolsa de panecillos. No sabía que le gustaba a Emma, pero supuso que los croissants eran una apuesta segura. Emma corrió a su encuentro, con esa energía abierta que le regalaba a quienes confiaba. Henry la abrazó, agachándose con un asombro casi reverente, como si aún no creyera que era Ryland Kate. Desde la distancia, observó, vio cómo él se agachaba a su altura cuando ella hablaba, cómo escuchaba, sin interrumpir, cómo reía sin mirar el teléfono. Cosas pequeñas, pero importantes, no era culpa lo que lo movía. Neuer parecía disfrutar verdaderamente del tiempo con su hija, como si cada minuto fuera un regalo. Después de algunas visitas al parque, lo invitó a cenar. Con Kate, Emma había comenzado a pedirlo, cada vez con más emoción. Anne Henry llegó con flores, margaritas blancas. Kate la reconoció en C. Lo había contado una tarde cualquiera, años atrás. No esperaba que lo recordara. Ella cocinó pasta, mientras Emma le mostraba su cuarto, sus libros, sus muñecos. Henry la siguió como quien recorre un museo de momentos perdidos. Más tarde, cuando Emma se lavaba los dientes, Kate y Henry se sentaron a la mesa. Él miró el apartamento, las fotos pegadas en el refrigerador, los crayones en el suelo, el murmullo suave de un hogar que había vivido sin él. «Hiciste todo esto sola», dijo con admiración a Kate. No respondió de inmediato. «No es acostumbrada al reconocimiento. Tuve que hacerlo», contestó. Finalmente Henry asintió, tragando palabras que no dijo. Entonces, apenas un susurro. «Lo siento». En el silencio que siguió fue denso, pero no frío. Era el silencio que ocurre cuando dos personas se adaptan otra vez a compartir el mismo espacio. Como caminar descalzos, sobre cristales. Kate no lo perdonó. Esa noche no sabía si algún día lo haría, pero lo dejó leerle a Emma antes de dormir. Se quedó en el pasillo, en silencio, mientras su voz se deslizaba desde la habitación entreabierta. Lo escuchó tropezar con algunas frases graciosas. Oyó a Emma reír, y algo nuevo, algo tibio, se instaló en su pecho. Esa noche, al apagar la luz de la cocina, Kate comprendió algo en Henry. No había vuelto solo por Emma, había vuelto para enfrentar todo lo que dejó atrás, y eso era algo que nunca pensó que harían. Las semanas que siguieron fueron silenciosas, medidas. Henry se volvió una presencia más constante en la vida de Emma. Lo que al principio habían sido encuentros cautelosos en el parque, se transformaron en pequeñas rutinas. Pasaba por ella a preescolar 1 o 2 veces por semana. La llevaba a tomar helado, se tiraban en la alfombra a armar rompecabezas, siempre con cuidado, nunca invadiendo, nunca asumiendo demasiado. Kate observaba todo desde un lugar extraño, entre la maravilla y la sospecha. Vio cómo Emma abría los brazos cada vez más, cómo hablaba de él con una dulzura que le apretaba el pecho. Henry parecía decidido a no perderse. Nada. Memorizaba sus canciones favoritas. Aprendió cómo le gustaban los sándwiches encortados en diagonal, no en rectángulos. Empezó a llevar crayones y una libreta pequeña en su portafolio, por si acaso hay que dibujar en una sala 10. Ajustó reuniones para poder ir a eventos escolares. Se sentó en diminutas sillas de plástico durante las noches de padres y maestros. Aprendió a trenzar el cabello de las muñecas, con una concentración tan seria que hizo a Kate sonreír sin querer. Pero la confianza no volvía fácilmente en Kate. Aún se despertaba algunas noches, mirando al techo, preguntándose si podía permitirse creer. ¿Era real? ¿Era duradero? ¿O era solo una tormenta de culpa disfrazada de redención? Había aprendido a sobrevivir sin él. Sabía cómo presupuestar cada centavo. Cómo arreglar un grifo que goteaba. Cómo consolar a Emma durante la fiebre, sola. Había construido una vida completa, aunque a veces cansada, sin depender de nadie. En pensar en depender de nuevo. Pensar en confiar otra vez. Era aterrador. Una noche lluviosa de miércoles. Los planes de cenar en un diner cambiaron a último momento. En las calles eran ríos. El viento doblaba los árboles. Henry llegó empapado, el paraguas dado vuelta, el cabello pegado a la frente. Kate lo vio desde la puerta y soltó una risa, genuina, de esas que nacen sin permiso. Le extendió una toalla sin pensarlo a Emma, feliz. Lo arrastró de la mano al living para mostrarle su nuevo proyecto a un cohete de cartón, pintado de colores neón. Henry se agachó a admirarlo con la misma devoción que tendría frente a una obra de Macio. Mientras Kate ponía la mesa, oyó a Emma hacerle una pregunta. La voz fue suave, pero la escuchó con claridad. «¿Te vas a quedar para siempre esta vez?» Hubo un silencio. Kate se quedó inmóvil en la cocina. «Eso espero, Emma», respondió él al fin, con la voz quebrada. Y cuando Kate se giró,
lo vio abrazarla con fuerza. Emma se apoyó en su pecho sin dudar en esa noche, cuando Emma ya dormía, y los platos estaban lavados. Kate se sentó junto a Henry en el sofá. No dijeron nada al principio. La televisión estaba apagada. Las luces eran tenues. Solo se oía tic-tac del reloj. Entonces ella preguntó, ¿alguna vez pensaste cómo habría sido si no te hubieras ido? Henry exhaló largo, frotó las manos. Tardó en contestar. Todos los días. Pienso en cada cumpleaños que me perdí, en cada mañana que no hice panqueques, en cada rodilla raspada que no besé para aliviar. No puedo recuperar ese tiempo. Ojalá pudiera, Ann, pero estoy aquí ahora, y no me pienso ir. Kate lo miró. Una parte de ella quería creerle a otra. Ya lo hacía. Pero la cicatriz seguía ahí, silenciosa, firme. Me heriste, dijo, sin elevar la voz. No solo por irte, sino por no intentar volver. Hasta ahora Henry asintió despacio. Lo sé. Y si tengo que demostrar cada día que estoy aquí para quedarme, lo haré. No espero que confíes en mí por lo que digo. No vengo por una segunda oportunidad. A menos que tú la quieras. Estoy aquí porque la amo a ella. Y porque nunca dejé de amarte a ti. Las palabras flotaron en el aire. Frágiles tan verdaderas. Kate no respondió de inmediato. Miró sus propias manos. Luego miró hacia el pasillo, donde Emma dormía por primera vez en años. El mundo no se sentía inestable por la pérdida. Se sentía inestable por algo nuevo. Por una posibilidad. No sé cómo va a ser esto, dijo al fin. No sé si volveré a confiar como antes. Henry asintió. Está bien, esperaré lo que haga falta, Annie. Por alguna razón, esas palabras no sonaron como una promesa vacía. Sonaron como un voto silencioso, como un primer ladrillo. La primavera llegó sin anuncios grandilocuentes. Derretía lentamente los últimos rastros de nieve y cubría las calles grises con flores tímidas y árboles en brote para entonces. Henry ya era parte del paisaje cotidiano en la vida de Emma, y poco a poco, también en la de Kate. Sus visitas no eran interrupciones. Se habían convertido en hábito, en algo esperado. Ann sabía cómo anticipar los estados de ánimo de Emma, cuando necesitaba un abrazo o cuando prefería quedarse callada. Mientras dibujaba, Ann ayudaba con las tareas, asistía a las reuniones escolares, aprendió, con torpeza adorable, a trenzar su cabello para los días temáticos en preescolar. Kate lo notaba. No decía nada, pero lo notaba. Había algo nuevo en él. Ya no hablaba tanto de lo que se había perdido. Hablaba de lo que ahora podía ver en la risa de Emma en su forma de inventar palabras. Como decía Spaghetti, con más sílabas de las necesarias, Ann ya no intentaba demostrar su valía a cada momento. No pedía aplausos. Solo estaba presente a una mañana de mayo. Los tres salieron a caminar por el parque del vecindario. El cielo era lavanda. El aire olía a pasto recién cortado y lilas en flor. Emma iba adelante en su patineta, el casco torcido, y las trenzas al viento. Kate y Henry caminaban detrás. En silencio, sus manos se rozaban de vez en cuando, pero ninguna se atrevía a quedarse. Entonces, Kate habló sin mirarlo. ¿Has cambiado? Henry la miró, sorprendido por su voz, luego su aviso. La expresión, tuve que hacerlo. Ella asintió, pero luego agregó, en voz baja, no solo por ella, por ti. Henry se detuvo. Emma ya había girado la esquina. Estaba cerca, pero fuera de vista. Él giró hacia Kate. Su voz salió tranquila, sin dramatismo. La verdad es que huía. ¿Quién era Ann? De todo lo que no quería ser. Tenía tanto miedo de convertirme en mi padre, o peor, de lastimarla sin querer, solo por estar. Pero al irme, hice exactamente eso. Kate lo miró, no con rabia, sino con esa comprensión gastada, que solo dan los años y las cicatrices. Sí, lo hiciste, y durante mucho tiempo pensé que jamás me perdonarías, no porque me odiaras, sino porque tal vez seguirías esperando que me fuera otra vez. Ann, por un segundo, Henry pareció ser el joven de hace 5 años, aquel que se fue, Ann, con miedo, con vergüenza, vulnerable. Ann, pero luego, sin decir nada más, metió la mano en el bolsillo. Su chaqueta, sacó un papel doblado, gastado en los bordes, se lo entregó a Kate. Ella lo abrió. Era un mapa, dibujado con crayones, calles hechas con líneas torpes, muñequitos de palitos, y al final, una nota con letra de niña. Este es el camino a mi corazón. Ann, con amor. Emma. Kate lo miró largo rato. El papel le temblaba entre los dedos. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no quería dejar caer. ¿El y lo dio? Henry asintió. La semana pasada, después de que le arreglé un robot de juguete, me dijo que si alguna vez me volvía a perder, ya sabría cómo volver. Kate soltó una risa bajita, cubriéndose la boca. No quería llorar, pero ahí estaban las emociones, empujando desde adentro. Ella es especial, dijo. Apenas un susurro. Es tú, respondió Henry sin dudar. Tu fuerza, Ann, tu bondad, Ann, tu luz. Yo solo estoy agradecido de que todavía tenga un lugar para mí en su corazón. Y entonces Kate dio un paso hacia él,
No dijo nada, no hizo promesas, tan solo tomó su mano, y esta vez la sostuvo. Así se quedaron, bajo los árboles en flor, con la risa de Emma flotando en la brisa. No era una reconciliación de película, no era un acto dramático, era simple en real, en dos personas rotas eligiendo, poco a poco, construir algo nuevo. A la mañana de la boda, amaneció con una luz suave, tímida, de esas que no deslumbran, pero lo bañan todo con una quietud sagrada. No habría salones de cristal, ni docenas de invitados. Nada era ostentoso, era íntimo, verdadero, solo familia cercana, algunos amigos, y una promesa tejida con tiempo. Dolor y redención. En la ceremonia, se celebró en el jardín de los padres de Kate, un lugar que había visto a Emma gatear, dar sus primeros pasos, y a Kate llorar en silencio más de una noche. Ahora, ese mismo espacio estaba cubierto de flores y risas. Kate se quedó unos minutos sola frente a la ventana de su habitación. Su reflejo era tranquilo, sereno, llevaba un vestido marfil, sencillo, sin adornos, innecesario. Lo eligió por cómo la hacía sentir, no por cómo lucía. Nunca había creído en cuentos de hadas. Siempre pensó que el amor no era mágico sino merecido. Y Henry lo había merecido. Anne ajustó el pequeño relicario en su cuello. Dentro, una foto de Emma, y otra de los tres, empapados bajo la lluvia, riendo frente al zoológico meses atrás. Ese día fue el verdadero comienzo. Afuera, Emma giraba sobre el césped, con un vestido azul pálido que le rozaba las rodillas, y dos trenzas bien apretadas. Llevaba el cojín de los anillos con una concentración absoluta. Henry esperaba al otro lado del jardín. Estaba nervioso, Waisel la notaba. El saco gris claro, sin corbata, y una pequeña flor blanca prendida cerca del corazón. Sus manos no paraban de moverse. No era miedo a casarse, era la profundidad del momento lo que lo sacudía. Para un hombre que antes había huido de todo lo que importaba, hoy era la prueba de que había aprendido a quedarse. No hubo música, solo el murmullo del viento entre los árboles. Tampoco hubo grandes discursos, solo los votos que escribieron ellos mismos, nacidos desde la verdad. Kate fue la primera. Gracias, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. Gracias por volver, por no mirar hacia otro lado cuando el pasado se hizo presente, por estar en medio del caos y no huir. Gracias por cada historia que le leíste a Emma, por cada mañana que llegaste sin que nadie te lo pidiera, por cada disculpa que no me apuraste a aceptar. Gracias por convertirte en alguien en quien ambas podemos confiar. Luego le tocó a Henry. Habló en voz baja, apenas terminó sin quebrarse. No tengo grandes palabras, solo pequeñas promesas. Prometo ser quien arregle la bisagra suelta del armario, quien traiga sopa cuando estés enferma, quien escuche, incluso cuando no quieras hablar. Prometo no desaparecer, incluso si tengo miedo, y sobre todo, prometo elegirlas. Cada día. Siempre, Emma dio un paso al frente, con toda la seriedad de sus 5 años, extendió el cojín con los anillos. Pero entonces, Henry sacó algo más de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. Dentro, una pulsera, la misma pulsera que lo había detenido aquella tarde en la acera, entre papeles volando. Había sido cuidadosamente restaurada. El colgante original seguía allí, pero ahora tenía dos nuevos. Una dorada, y un pequeño corazón plateado con una piedra azul en el centro. Anne se arrodilló frente a Emma. Esto perteneció a mi abuela. Luego fue de tu mamá, ahora es tuyo. No porque sea antigua o bonita, sino porque lleva nuestra historia. Todo lo que fuimos, todo lo que somos, y lo que estamos construyendo. Emma lo miró largo rato. Después, extendió su muñeca. Henry se la colocó con cuidado. Ella no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. En ese gesto selló algo más profundo que cualquier anillo. Después de la ceremonia, hubo comida, risas, anécdotas. Emma corrió descalza entre los invitados, el vestido manchado de pasto, la cara sonrojada por la felicidad. En un momento, Kate y Henry se alejaron hacia el fondo del jardín. Solo por un instante de silencio compartido. Ella se apoyó en su hombro. No pensé que este día llegaría, murmuró Anne. Henry besó su sien con ternura. Yo tampoco, pero nunca dejé de esperarlo. Y era verdad. Lo que tenían no era un cuento de hadas, no era perfecto. No comenzó limpio, pero fue reconstruido desde las ruinas. Con verdad, con paciencia, con amor. Esa noche, bajo las luces colgantes y las estrellas, Emma bailó. La pulsera brillaba en su muñeca no como una joya, sino como un hilo de oro que unía pasado, presente y futuro. No eran una pareja que volvió por accidente. Eran una familia imperfecta, curándose en real en unida. Era una tarde de otoño, de esas en que las hojas caen sin apuro, y el sol se cuela entre los árboles con luz dorada. Emma corría por el parque con una bufanda azul, que ondeaba tras ella como una bandera. Tenía 7 años ahora. El tiempo pasaba sin hacer ruido.
Pero lo cambiaba todo en Henry estaba sentado en una banca, una taza de café en la mano, la mirada puesta en su hija. Kate se acercó, con una manta doblada bajo el brazo. Se sentó junto a él sin necesidad de decir nada. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó él, sonriendo. Aquí fue nuestra primera salida los tres juntos, después de que volví. And Kate asintió. Sí, recuerdo que Emma te hizo trenzar el cabello de una muñeca, y tú parecías estar desactivando una bomba en el río. Una risa libre, Ann sin peso. La clase de risa que llega después del perdón. No estaba muy lejos de eso. Bromeó. Pero no sabes lo mucho que lo necesitaba. Ann, todos ustedes. Ann se quedaron en silencio, mirando a Emma mientras recogía hojas para su colección de las más bonitas del mundo. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo Kate, bajando la voz. ¿Qué? Q. Si no hubieras huido, no estarías aquí ahora, como eres ahora. Tal vez habrías estado, sí, pero no con este corazón. No con esta presencia. Henry la miró. No intentó justificarse, solo asintió. Lo sé, y daría cualquier cosa por haber aprendido antes, empero. Me alegra haber aprendido contigo. Con ella Emma volvió corriendo, las mejillas coloradas, el cabello desordenado, las manos llenas de hojas. Se lanzó entre ellos, dejando caer su tesoro sobre la manta. «Miren esta», exclamó, levantando una hoja rojiza, casi perfecta. Kate la observó con ternura. «Es hermosa. ¿Sabes por qué la elegí?», preguntó Emma mirando a Henry. «Porque tiene cicatrices. Miren aquí», señaló una manchita. «Parece como si hubiera pasado por algo, y aún así siguiera brillando». Henry tragó saliva. Kate le acarició la espalda. «Como tú, dijo él en voz baja. «Hermosa, incluso con tus cicatrices». Emma sonrió. No entendía el peso exacto de esas palabras, pero la sintió. Ann, y entonces, sin pensarlo, se recostó en las piernas de Henry la cubrió con la manta. Kate apoyó la cabeza en su hombro. El parque seguía lleno de risas, de vida. La ciudad, allá lejos, se agitaba como siempre, pero ahí, en esa banca, en ese momento, todo estaba quieto, todo estaba completo, porque a veces, las familias no nacen de historias perfectas, nacen del coraje de mirar atrás, y del amor suficiente para quedarse, reconstruir, y volver a empezar. En fin,